nos apasionan, nos desvelan, nos hacen que soñemos. Me parece que no se escucha bien. ¿Sí? Nos hacen que soñemos con ellas. Y si le damos formas, le ponemos objetivos, las organizamos, se transforman en la misión de nuestras vidas. La alternativa es una serie de explicaciones y de excusas de por qué no hacemos lo que queremos hacer. Soy la segunda de 3 hermanos, la del medio, de una hermana mayor, la primera mujer, hija, sobrina, nieta, la esperada, y de un hermano menor varón, después de muchos años de diferencia. ¿Quién no quiere el varón para que lleve el apellido de la familia? Bueno, yo era la del medio, y en esa infancia siempre sentí que debía esforzarme para ocupar un lugar. Ya de grande, y mamá de 4 hijos, entendí de que no hace falta tener un orden para nacer. Uno los quiere a todos por igual. No hace falta hacer méritos para que te quieran. Pero bueno, yo en mi infancia sentía eso, así que fui buena alumna, buena hija, siempre responsable. No tan buena hermana, porque en realidad mis hermanos los perseguía para que hagan las cosas bien. Cuando llegué al final del secundario, decidí en un momento que no iba a ser médica cirujana como había dicho siempre, sino que iba a ser contadora pública. Yo era bachiller orientación docente. Jamás había visto un asiento en mi vida. Pero bueno, ahí había entendido que yo quería volver a estar cerca de mi padre, estar en el lugar que ocupo hoy, y para eso me tenía que preparar. Así que aprendí de asientos, de contabilidad, me fui a Córdoba y a los 5 años era contadora. Bueno, aparte de eso me apasionan otras cosas. Por ejemplo, soy esposa, mamá, hija, amiga, empresaria, gremialista de Gremial Empresaria. Casi siempre fui la primera mujer en todos los cargos que ocupé y que ocupo, y aún en mi actividad. En la empresa la mayoría son hombres, el 95%, mis clientes son hombres, los que venden son hombres, siempre estoy en un ámbito de hombres, pero la verdad que no siento ninguna diferencia y pienso que si trabajamos y tenemos ganas de hacer las cosas es lo mismo ser mujer que ser hombre. En los distintos roles que fui ocupando, siempre hubo dolores, hubo cosas feas, hubo circunstancias que me hacían dudar de seguir o no, pero nunca fueron excusas para dejar de lado mi pasión. Por eso voy a contarle algunas pequeñas anécdotas. Por ejemplo, cuando empecé a ser presidente de Agrometal, yo tenía 39 años, mi padre falleció un viernes, el sábado lo enterramos, y el domingo en mi pueblo empezó la versión, el rumor, qué va a pasar con la empresa, continúa, siguen, se vende. Y bueno, el lunes trabajamos como un día normal, a media mañana yo le digo a todos los empleados que vayan al patio de la empresa y agarro un micrófono y les digo, con mucha emoción, porque imaginen que yo estaba despidiendo no solo al presidente, sino a mi papá, y asumiendo una responsabilidad muy grande. Yo era vicepresidente y desde ese mismo momento paso a ser presidente de la empresa. Y bueno, y les digo de que la empresa continuaba, que había una familia que estaba dispuesta a continuar con la empresa, que había un equipo de gente que estaba dispuesto a ese desafío y que estaba toda esta gran familia Agrometal que formaba parte y que estábamos preparados para seguir. Bueno, todo terminó en un gran aplauso de despedida a mi padre y de comienzo de mi gestión, que me sentí aceptada, contenida, pero fue un momento difícil, el comienzo, después hubo siguientes. Como gremial empresaria también tuve momentos difíciles. Yo participo en muchas organizaciones, representaciones del sector, la Cámara de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas, que fui presidente, la primer presidente de la Cámara, y me tocó en aquella época del 2006 al 2008, cuando en el 2008 fue la crisis del campo, la 125. Yo represento al campo porque vendemos máquinas para el campo. Así que fue un momento difícil, una crisis difícil de estar, porque yo no podía hablar en nombre mío, sino hablaba en nombre del sector. Pero bueno, hubo una vez que se ve que dije algo más de lo que tenía que decir en
en una entrevista y me llamó un 30 de diciembre, a los 2 o 3 días de esa entrevista, el que era secretario de Comercio de ese momento, citándome que vaya a Buenos Aires, que quería hablar conmigo. Le dije no, porque yo un 30 de diciembre no voy. Bueno, el 2 de enero me vino a visitar a la empresa. Fue un momento difícil. Pero tuvimos 2 horas y se portó muy bien y lo único que hizo fue escuchar nuestros problemas. Podría haber sido una excusa, pero en realidad, bueno, seguí siendo presidente de la Cámara un tiempito más hasta que se terminó mi mandato. Como mamá también he tenido momentos difíciles, por supuesto, con 4 hijos, cuando eran chiquitos, grandes, pero hubo uno que me había dolido especialmente porque lo había relacionado con el trabajo. Apenas comencé con mi gestión, estaba en Córdoba con mi marido en una reunión y tuvimos que viajar de emergencia a otra reunión a Buenos Aires y no dormir en casa esa noche, cosa que habitualmente yo hice siempre. Viajo mucho por mi gestión en las asociaciones que estoy, las reuniones siempre son afuera, en las grandes ciudades, así que por lo menos hago un viaje por semana, si no son 2, pero desde que comencé siempre trato de regresar a la noche a mi casa para hacer de mamá. Ese día no pudimos regresar y cuando llegamos a Buenos Aires hablamos por teléfono, yo notaba que había algo que no nos querían decir y bueno, después de insistir mucho me entero de que la más chiquitita, que tenía 2 años en ese momento, se había quemado con agua hirviendo en la cocina, se le había caído una olla y bueno, fue difícil porque tuvimos 2 meses de recuperación, de llantos, de culpas, pero bueno, tampoco fue excusa para dejar de lado mi pasión. De mi padre aprendí que la pasión no tiene excusas. Aprendí que él nos marcó el camino. Nos marcó el camino con su ejemplo de vida y con las cosas que cómo nos fue enseñando. Yo tengo una anécdota siempre que cuento, que cómo me enseñó a ser responsable y a no hacerme cargo de cosas que no me correspondían. Cuando, por ejemplo, en el último año del secundario, último mes del último año del secundario, imagínense que ya uno se cree que es dueño de la escuela, dueño del mundo, que ya podíamos hacer todos. Hacía poquito, 1 o 2 años que había dejado de ser feriado el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Y nosotros con mis compañeras, que éramos 13, decidimos que ese día no íbamos a ir a clase. Nos tomábamos el feriado, era el Día de los Muertos y no íbamos a ir. Entrábamos 8 menos cuarto a la escuela, 7 y media mi papá me tocó y me dijo, ¿te quedaste dormida? No, papi, no, le cuento todo esto. No, mirá, nos pasó que nosotros no vamos a ir a la escuela porque es el Día de los Muertos. Perdón, no es feriado, vos vas a ir a la escuela. No, no voy a ir a la escuela porque nos pusimos de acuerdo con todas mis compañeras. Imagínense la tradición que era eso. Vos vas a la escuela. Vivía a media cuadra de la escuela. Me fui llorando y me dijo, y si no hay clases, te volvés, porque decidió la escuela que no hay clases, no vos. Bueno, éramos 3, o sea, hubo 2 más que las mandaron al restante, no, y nos dieron clase a las 3. Lo odié y estuve enojadísima con él durante mucho tiempo, pero bueno, después me di cuenta lo que me quiso enseñar con eso, ¿no? Como también me dejó su último ejemplo. No les conté que mi papá en toda su actividad que tuvo fue una persona que hizo todo, fue el fundador de toda esta gran empresa y de muchas cosas en la región. Los últimos 10 años de su vida lo pasó en una silla de ruedas, con una enfermedad, con una salud muy deteriorada, con falta de movilidad, dependía de nosotros, de algún enfermero, para que lo llevemos, y que nunca decayó, nunca se preguntó por qué a mí, nunca dejó de trabajar, lo hizo hasta el último día de su vida, en su rutina, y así lo pudo demostrar cuando ya fue el último día de su vida. Tuvo una descompostura, una neumonía, lo trajimos a Belleville, ya estaba, que no podía más, se moría. Y bueno, después de unas cuantas horas el médico aceptó un traslado porque veía que seguía viviendo, pero pensó, bueno, ya no hay más nada que hacer, no puede pensar, hace 12 horas que está sin oxígeno. Y cuando sale, que lo van a cargar en la ambulancia, él me ve a mí, se saca su mascarita de oxígeno
Y me dijo la asamblea. Porque al día siguiente había asamblea de Agrometal y yo no podía faltar a la asamblea. Bueno, él nos enseñó entonces, con su vida, con su fortaleza, con su entereza ante la enfermedad, de que nada en la vida se hace, nada grande en la vida se hace con excusas. Como soy en la empresa, como soy en mi actividad profesional, soy también, por supuesto, en mi casa. Trato de que las cosas salgan siempre bien, pero bueno, a veces soy un poquito pesada. Hago todo, hago 1000 tareas a la vez y las hice desde que mis niños eran chiquitos. A todos les di la teta hasta el año, aún trabajando, los acompañé a la escuela, hicimos deberes, bordé lentejuelas, fuimos a patín, fuimos a los deportes. Bueno, 1000 tareas juntas, como hacemos la mayoría de las mujeres. Por supuesto, lo puedo hacer con la ayuda de mi marido y en la empresa con la ayuda de un grupo de gente que tiene los mismos valores y que tienen los mismos desafíos y que les gustan enfrentar desafíos. Como me gusta enfrentar desafíos a mí, me gusta tener sueños, me gusta encontrar siempre, soy bastante positiva, siempre busco la luz, siempre veo la luz al final de las posibilidades y cuando la encuentro, bueno, cuando la encuentro ya empiezo con otro desafío. Sin excusas. Uno tiene que ponerse los objetivos y sin excusas. Por eso el mensaje y la huella que yo le quiero dejar a mis hijos y a todos los jóvenes es que se apasionen, que busquen un sueño, que busquen sus desafíos y que se larguen a encontrar, a alcanzar esos sueños sin excusas. Gracias, muchas gracias.